mismo la Super 7. Estamos de regreso, hoy mismo la Super 7. Ustedes saben que el programa tiene una entrevista central en esta etapa, ¿no? Y hoy tenemos una de esas entrevistas que a usted le place solo con leerlo cuando está en el guión, que uno lo recibe no horas antes, sino días antes, porque esto se planifica. Y estaba programado y se ha ejecutado que en el día de hoy vamos a tener una personalidad de nuestra nación que usted le puede enrutar por diferentes categorías. Tal vez la mejor es esta, es un buen amigo, pero por demás es político de profesión y lo ejerce con mucha dignidad. Es actualmente embajador de la República Dominicana, es un embajador de pleno derecho, pero tiene otras condiciones. Es profesor, es asesor en varias materias, pero la que más me gusta es que es un historiador y como tal tiene en su registro la producción de varias producciones de diferentes índoles, sobre todo históricas, que descubren, que valorizan las raíces de la República Dominicana. Ha sido fogueado en el crisor de las temperaturas políticas de varias decenas de tiempo y eso le acredita para que es un gusto para todo el equipo de hoy mismo, la Super 7, tener la compañía de Tony Raful. Qué gusto, qué alegría. Muchas gracias, Luisín, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Son viejos y queridos amigos. Y realmente me impresionan tus palabras. Quizá no sea merecedor de tantas consideraciones, de esa ponderación, pero la interpreto y la canalizo desde el punto de vista consciente como un servicio, como parte del trabajo que le debemos al país en diferentes áreas, independientemente de las opiniones que en un momento determinado puedan prevalecer. Así que muchas gracias, Luisín, viniendo de ti realmente la recibo con mucho cariño y afecto. Mire, y la dinámica usted ya la conoce, porque usted es un fogoso veterano de estas lides. Lo hacemos, cada uno de los muchachos tiene su tema, y también tenemos la ocasión, pero un poco más adelante, que los radioyentes, los televidentes puedan llamar y hacerle preguntas. Yo inicio en su último rol, el más reciente, embajador. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Ya corriendo 2 años, ¿puede considerarse algún logro en su gestión? ¿Y qué he encontrado que no imaginaba que tenía esta función? Bueno, sí, efectivamente vamos a cumplir 2 años. Se trata de una actividad muy honrosa. El servicio diplomático, sobre todo cuando se ejerce con vocación de trabajo y con una finalidad precisa de servir a los intereses del país, y sobre todo tratándose de un escenario como el escenario de Europa, cuna de la civilización occidental. Me refiero tanto a Roma como a Grecia, como a Atenas. De ahí venimos desde el punto de vista de la cultura. Para mí es un encuentro siempre, digamos, interesante. Por supuesto, yo he estado varias veces en Italia en diferentes ocasiones y he participado en eventos importantes. Sí, perdón, que no lo hice. Él es embajador de la República Dominicana ante el gobierno de Italia, ante la República de Italia. Es república, ¿verdad? Ante Italia, sí. República. República de Italia, sí. Muy bien. Sí, no es reino es España. Sí. Sí, república. Y ha sido una experiencia importantísima porque hemos entrado en contacto, independientemente ya de digamos, de los primores o de las excelencias que ofrece la cultura en Italia, en Roma. Hemos entrado en contacto con algunas propuestas interesantes en cuanto al intercambio República Dominicana-Italia. Lógicamente nos situamos en un medio o en un momento sumamente flagelado de alguna manera por la pandemia, en primer lugar, que afectó totalmente el turismo de manera sensible, creó una serie de condiciones, digamos, referente a la salud de la gente, que realmente preocupó bastante. En un momento determinado Italia fue víctima, ¿no?, de un incremento de la pandemia en términos que no se habían conocido allí, porque en una primera fase se recuperaron y luego volvieron y cayeron y hubo miles de muertos. Pero todo esto ha ido cambiando en cuanto al escenario.
No tengo que hablarles de la cultura. Ustedes saben que Roma es una ciudad, es la primera ciudad de Europa desde el punto de vista de la cultura. Ahí está todo. Nunca uno se cansa de ir a los mismos sitios que ya conocía. O sea, siempre hay una historia que de alguna manera se expresa a través de ese contacto. La gente es muy hospitalaria, muy cálida es la palabra. Muy cálida. Es un pueblo maravilloso, con una gran tradición incluso de lucha y de fuerza o de fortalecimiento de los valores de la cultura. O sea, me he sentido muy bien desde ese punto de vista. ¿Cómo te haces con el idioma? No, bien. Yo me sorprendí porque no me lo habían dicho. Pero yo no me había dado cuenta, bueno, solamente ahora que tengo en la práctica ya, que los italianos entienden el español perfectamente. Tú puedes ir a cualquier sitio y tú le hablas en español y ellos te responden. Así. Pero es increíble. Estoy hablando en sentido, digamos, promedio. ¿Y tú los entiendes a ellos? Y yo lo entiendo en gran medida hasta que no profundizan, lógicamente. Pero en el lenguaje de llegar a un sitio público. ¿Y puedes leer un libro en italiano? Sí, no solamente eso, que debí traerlo aquí, que pronuncié un discurso en idioma italiano No me recientemente en un evento muy importante que se celebró en la Cancillería de Roma, en la que el ex embajador, el embajador Canepari, sí, de muy Italia, bueno la República eso. Dominicana, me había invitado y me pidió que presentara el libro conjuntamente con otros intelectuales. ¿Y lo hiciste en italiano? Y entonces lo sorprendí porque él me tenía el escenario en Pero español. esto va y, muy largo. y me tenía en el escenario en español y yo lo he sorprendido y le digo, cuando fui a hablar, y le digo, bueno, me permiten, voy a leer este trabajo con gran esfuerzo en italiano, y él se quedaron sorprendidos y lo he leído. Pero fantástico, claro, lo practiqué varias veces, o sea, porque no se necesita una práctica ya de tiempo. Pero sí, ha sido maravilloso el contacto bueno con el gobierno de Italia. Ahora recientemente estuvo en el país un embajador especial, enviado por el presidente Mattarella de Italia, que vino a hacer contacto con la Cancillería Dominicana para plantear el eventual apoyo, consideración de República Dominicana a las pretensiones de Italia de que el Expo 30 le corresponda a Roma, y todo ese tipo de cosas hemos tratado aquí, y tuvimos reuniones con el canciller y con varias autoridades de República Dominicana. En cuanto a la experiencia de Italia, ha sido maravillosa. Primero, se han firmado acuerdos importantes. Bueno, debíamos empezar por el más llamativo, el más atractivo, que es el CEMI. El CEMI, que parecía imposible, y yo lo he explicado en otras ocasiones, porque se había descontinuado. Gestiones importantes que se hicieron en otros periodos, pero que no se pudieron concretar. Ustedes saben que el CEMI, para los amigos televidentes y radioescucha, el CEMI es es una especie de muñeco, vamos a llamarlo así, pero con carácter mágico, religioso, que tiene una característica muy especial. Es producto de la cultura taína, que es la cultura original que nos pobló, lo que de alguna manera nos sirvió de base y referencia, y tiene una característica que decía especial, y es que ellos introducen en el muñeco, huesos humanos. A esos huesos humanos le atribuían ellos, en las creencias, el poder de comunicarse con los muertos, o sea, con el más allá. Eso es parte de la religiosidad en ese nivel, ¿no?, de creencia. Entonces, hay escasez de los seminos, han sido el país en alguna medida, o el territorio, fue saqueado, se hurtaron algunos, pero apareció a finales del siglo XIX un semí que es único en el mundo. No hay un semí parecido en ninguna de las culturas. Y es un semí de algodón. Apareció de una manera extraña un ciudadano italiano que iba de cacería en una de las lomas, cayéndole atrás a un jurón, se topó con ese semí. Ese semí después lo enviaron a Italia. Entonces, allá está en la Universidad de Turín, en el Museo de Turín. Digo universidad porque la universidad es la que rige el Museo de Turín. Y entonces se habían hecho algunos esfuerzos meritorios, muy meritorios, para llegar a un acuerdo, no para que no devuelvan el semí, eso implica un proceso distinto y es delicado, pero sí para que se produjera de alguna manera una especie de visita del semí a República Dominicana, que se exhiba, y en ese proceso iniciamos un trabajo paciente. Gracias a Dios estamos llegando a la culminación de ese trabajo. ¿Cuándo se podría traer? Bueno, todas las potencialidades del encuentro con el semí en República Dominicana se sitúan en febrero. Luego de vencer una serie de obstáculos. Debo decir que desde el punto de vista antropológico, en primera instancia, en segundo lugar histórico,
tiene mucha trascendencia de este tipo de situaciones que a nivel cultural tiene un peso y que la cotidianidad de las personas no le dan valor. Agregar a esto que con ese tema hay mucha gente que han engañado a demasiados dominicanos. Y ustedes tienen que relacionar esto con la caleta, por ejemplo, donde se han hecho diabluras y engaños y se han hecho procesiones para ir por un tema macro religioso, psicológicamente hablando, pero bueno, es importante porque la historia cita esa que lo consideraron como un hurto, un robo que estaba en Italia. O sea, esto es un intento que viene por varios años. Sí, bueno, si usted lo logra culminar un proceso que tiene un peso en la cultura. Exactamente, ese es un proceso que incluso se discute a nivel de organismos internacionales en Europa. Sí. Hay toda una litis, vamos a llamarla así, en relación con la, entre comillas, o en la realidad de evolución de las piezas arqueológicas pertenecientes a otras culturas que fueron de alguna manera en un proceso de coloniaje saqueadas por las potencias colonialistas y las tienen en los museos. Hay algunos países que se han sometido a nuevas reglas y disposiciones en ese sentido y se han producido devoluciones. Y otros que no han aceptado este tipo de cosas. Pero en el caso nuestro, nosotros lo que estábamos negociando, vamos a llamarla de alguna manera, para ser una palabra que ilustre, que podamos exhibir el CEMII en la República Dominicana. Entonces, ya hemos concretado para el mes de febrero posiblemente la llegada del CEMII. Ya lo habíamos anunciado, pero cuando ese CEMII será exhibido en el museo aquí en República Dominicana, en la Plaza de la Cultura, y ahí se va a producir una especie de, digamos, de cita de todo el proceso cultural, estudiantes, escolares, científicos, investigadores, todos ellos detrás de la aparición o reaparición de este CEMII en nuestro país. Tiene un valor histórico incalculable y económico inmedible. Mira, saludamos la integración al panel de Geomar García, que viene a compartir con nosotros. Mayo Vanessa. Llegué por dos propósitos. Primero, a saludar a mi amigo, distinguido ser humano, porque es un ser humano primero que todo. Luego está lo otro, lo intelectual, compromiso social, historiador, todas esas cosas. Y luego a comerme la galletita con queso que trajo Oliver Peña desde la mala suerte se agotaron. Gracias, hermano. Ya yo mandé al colmado. Mire, ¿No trajo? ¿Qué trajo de qué? ¿Dónde tú la viste? Los veganos son buenos Estaba todos. cerrado. No, lo que pasa es que dejamos el momento para la parada, pero estaban cerradas. Pero el viernes que viene sí vamos a cumplir. Y yo de cómico creí que era verdad y no desayuné, pero ya yo mandé al colmado. Mayo mire, Vanessa. primero nos dignifica la visita de Tony Raful. Gracias, hermano. Nos dignifica. Tony, culturalmente tú estás en tus aguas allá en Italia. Me siento bien. ¿Cómo está la diáspora y la relación con respecto a la situación del Papa? Bueno, dos cosas distintas, ¿no? Sí, En un sí, sentido. La diáspora en Italia no es tan... el número de dominicanos residentes en Italia no es tan alto. O sea, debe oscilar en estos momentos. Nosotros tenemos un registro en la embajada de la cantidad de dominicanos que están registrados allá, entre 30.000, 34.000 dominicanos y dominicanas. En Roma es más pequeña. En Roma apenas hay alrededor de 3.500, 4.000 dominicanos o dominicanas. Como ustedes comprenderán, el mercado laboral es diferente, digamos, a otros lugares. Se diferencia, por ejemplo, de España, me refiero en Europa, pero evidentemente totalmente distinto al modelo norteamericano de la inmigración dominicana. Entonces, el trabajo fundamental allá es, sobre todo en Roma, es más bien doméstico. O sea, la mayoría de los dominicanos o dominicanas que están allí están dedicados a labores de servicio doméstico. Es una población muy reducida en Roma. Y en general está concentrado en el norte de Italia. Como en todas las economías, el norte es donde se concentra la producción capitalista del desarrollo. O sea, ahí hay una gran expansión de la fuerza productiva. En Milano, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, hay una gran cantidad de dominicanos y en toda esa zona integrado al trabajo y a la producción. Nosotros tenemos contacto permanente con la colectividad, supervisamos todo, incluso en los casos en que se ven involucrados dominicanos, que por cierto quiero decir que es muy reducido. La delincuencia, el nivel de Muy delincuencia del reducido, dominicano. Muy reducido. Nosotros visitamos cárceles y allí donde hay dominicanos para preguntar su situación, pero es muy reducido. Por ejemplo, para poner un ejemplo así somero, en relación con España, por ejemplo, es muy reducido.
para poner un ejemplo directo, inmediato, y en relación con Estados Unidos no hay comparación. Es muy reducido, apenas... ¿Y quién contrata en las cárceles de los dominicanos? ¿Quién? ¿Fuiste a las cárceles? Sí. ¿Y mandamos- cuál fue esa relación con los dominicanos bueno, presos allá? lo primero, por razones de procedimiento legal, jurídico, es pedir, lógicamente, una información en relación por qué están detenidos, si han sido ¿Cuántos condenados, hay? cuántos hay. Y últimamente nosotros hicimos una evaluación y apenas habían recluido por una razón u otra. Habían algunos casos ya más complicados, pero habían 12, 14 dominicanos, Tony, que es una cifra infinitamente pequeña, ¿entiendes? En relación con eso, y hemos logrado incluso que en algunos casos se pudieran extraditar algunos casos de dominicanos Tony, que ya habían cumplido su condena. no alcanzaré, y lo digo con toda la sinceridad, el nivel de intelecto que tú tienes. Eres un hombre, para mí eres un, digamos, un polímata, un amplio conocedor, cultura universal. Pero el término, y no lo digo yo, lo dijo una persona que en tu, como intelectual, coincidencia, César, Juan Bosch, diáspora, al igual que dominicano ausente, a mí no me gusta el término diáspora porque el origen griego, que significa dispersión, el término dominicano residente en el exterior, incluso el premio establecido, el Oscar de la Renta, habla del término eso, dominicano residente en el exterior, premio del dominicano residente en el exterior. Y como estamos en moda del lenguaje políticamente correcto, lo menos ofensivo, ¿verdad? Y reconocimiento por el aporte que hacen, el vínculo siempre histórico, cultural, sé del trabajo, que en ese sentido, por la identidad, que es un conjunto de elementos, desde lo deportivo, lo artístico en sus diferentes manifestaciones, tenemos el merengue como patrimonio inmaterial, la bachata también, todas esas cosas. Sé que esa diplomacia del servicio exterior al que tú perteneces, esa diplomacia que pone el ser humano como centro y al dominicano que se sienta representado, protegido, además de las misiones que tienen de defender los intereses dominicanos y promoción de el turismo, destino de inversión República Dominicana extranjera. ¿Qué tanto para un intelectual como tú significa un poco dejar lo que te apasiona, que es mostrar de la sociedad en las diferentes vertientes que lo hace en la literatura, dejar un poco esa pasión por entregarte al servicio en el Estado Dominicano? Muy bien, pero quiero, con tu permiso, hacer una puntuación, Sí. una puntualización. En el caso de diáspora, Sí. ellos incluso se identifican, ellos tienen incluso programas, La Voz de la Diáspora, por ejemplo. Ya, ok. Y ellos se identifican, hay una identificación primaria con el concepto. Ok. Estoy totalmente de acuerdo, lo otro es lo más honroso. O sea, el concepto de la palabra, la estructura de la palabra superada en relación con lo que significa dispersión y expresarla a través del aporte que hacen esas comunidades. Pero ellos usan mucho el asunto de la diáspora Sí. y se expresan. Incluso hace como 4 meses hicieron un evento importante que vinieron de la Cancillería, fueron de la Cancillería Dominicana a Roma. Y el lema, o sea, lo que congregaba, la convocatoria era encuentro de la diáspora. O sea, al usarlo así, uno se ve a veces obligado, Sí, lógicamente. te impone para el uso y costumbre. El uso y costumbre, Sí. que finalmente es el gran rey del idioma y de la lengua. Ah, sí. Así se ha ido constituyendo la lengua. Pero bien, mira, fíjate, es otra experiencia. Yo había tenido ya algunas experiencias, digamos, desde el punto de vista del servicio exterior, cuando yo fui, no del servicio exterior propiamente, de las funciones diplomáticas o de las funciones de ese género que se igualan, cuando yo fui presidente del Parlamento Centroamericano, Sí. que agrupa 6 países de Centroamérica. Diplomacia política. Incluso estuve en algunos foros del SICA, el que se hizo en Panamá, 2 reuniones en el SICA y una que se hizo aquí en República Dominicana, que contó incluso con la participación en ese entonces del presidente Medina. Y presidiste el Parlacén. Y presidí el Parlacén. Y ahí tuve varios contactos con personalidades internacionales y manejamos algunos asuntos relacionados con contradicciones y diferendos que había en ese tipo de conflictos centroamericanos. Lo que te quiero decir, para mí es una experiencia gratificante. Eso es lo primero. Me encuentro en un ambiente que me es grato.
O sea, allá hay permanentemente actividades culturales, se han restablecido. Han habido encuentros, actividades, discusiones, puesta en circulación de libros, coloquios, discusiones. Van muchos escritores y personalidades internacionales que visitan Roma, se hacen reuniones con ellos. Bueno, una que tuvimos hace ya algunos meses fue con el escritor Vargas Llosa, en el lugar de mayor concentración cultural que hay en Roma, y allí se discutieron algunos aspectos Bueno, importantes. Tony, lo digo yo. Creo que dentro del Servicio Exterior Dominicano, los embajadores, creo que el que tiene el perfil más distinguido por su ejercicio intelectual, cuando le agregas valor, cuando dicen Tony Raful, habrá persona y te habrá pasado, pero usted es el escritor. Caramba, qué placer, qué honor. ¿A qué nivel has sentido eso? Bueno, yo lo siento como un estímulo, o sea, el No, reconocer. ¿quién te ha dicho, por ejemplo, alguna personalidad? Bueno, Vargas Llosa te conoce y cuando te vio allí fue un placer para él. Sí, sí, sí. Y decidió que tú fueras el interlocutor o el moderador. Sí, el que lo presenté y hablé de, Sí. y hablamos ahí, sostuvimos un coloquio, él y yo. Sí. Un coloquio que incluso se grabó y creo que se va a editar un libro, una especie de libro de esa conversación. Lo va a hacer el ILA. El ILA es el Instituto Italo Latinoamericano, con sede en Roma, que fue que auspició ese tipo de encuentros, y lo van a editar. Pero ya eso es otra historia. Pero el asunto es ese, o sea, me siento muy bien. Estoy en contacto permanentemente con todas las actividades que se han hecho. Hemos visitado todos los centros culturales de Italia, de Roma, y estamos siempre a disposición de que esos contactos se transformen en un conocimiento del país de República Dominicana. Por supuesto que eso hay que traducirlo también en lo que un embajador sirve como canal para posibilitar el intercambio comercial, el incremento de posibles intercambios comerciales, de producción económica que el país necesita. Dentro de todo eso, don Tony Raful, para nosotros es un privilegio, un grato honor tenerle en el programa hoy mismo, la Super 7, un hombre de grandes luces. Gracias. ¿Cuál ha sido el mejor aporte, el mayor aporte dentro de su gestión allá con la diáspora dominicana, y también que pudiese traer a República Dominicana? ¿Podemos hablar de esos logros, el Sí. mayor logro? Sí. Bueno, lo primero, porque es lo que creó más expectativa, el asunto del CEMI, que está en proceso. Pero se han hecho cosas importantes. Acuerdos de universidades, acuerdos con las universidades dominicanas que han posibilitado el envío a Roma de estudiantes dominicanos. Incluso yo participé. ¿Qué cantidad de estudiantes? Bueno, eso es alrededor de, en primer lugar, becas, digamos, de una docena de estudiantes, luego alrededor de 40 estudiantes que están en Roma, que están en universidades en el interior de Italia. Todo eso se ha hecho, incluso nosotros hemos participado en encuentros incluso con universidades prestigiosas de Italia. Eso ha fortalecido el sistema, digamos, la proyección del sistema educativo dominicano y la posibilidad de que estudiantes dominicanos adquieran conocimientos más vastos y más especializados. Tengo una experiencia muy buena en una visita que hice a una importante universidad especializada en sismología. Y entonces allí me encontré con 14 dominicanos que acaban de regresar, muchachos de 20 y 22 años. Y la gran satisfacción mía fue que eso fue a mi llegada. Y apenas hace unos meses ellos culminaron sus estudios de posgrado. Hicimos una reunión bastante interesante. Bueno, hacemos encuentros permanentes con los dominicanos residentes. No hay tanto dominicano en la estratificación de clases de origen social. O sea, prima mucho, no prima desde el punto de vista social, digamos, en las capas altas de los sectores económicos, ¿no? Los sectores más humildes que logran llegar a Italia. Pero con los sectores representativos en todos los términos hemos estado en contacto permanente. Ellos sienten en la Embajada Dominicana. Nosotros estamos permanentemente al servicio. Cualquier información rápidamente le damos continuidad para lograr que la misma se traduzca en efecto positivo para la comunidad dominicana. Y hemos promovido, hemos participado incluso en algunas ferias de carácter económico, como fue una de las ferias más importantes que se hizo
en Italia en relación con los productos dominicanos. O sea, hemos estado en contacto y hemos estado incluso vinculados al Ministerio de Agricultura. Se formaron acuerdos que fueron suscritos en Italia gracias a la intervención de la Embajada Dominicana y luego aquí. He suscrito convenios académicos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con otros institutos y con universidades allá en Italia. Hemos estado permanentemente. La sede de la Embajada Dominicana en Roma es un centro de gravedad y de contacto en relaciones de diversos tipos, pero fundamentalmente orientada. Y hemos hecho, que yo creo que es lo principal, contacto con un sector económico de inversionistas italianos. Hasta ahora hemos identificado alrededor de 14 posibles inversionistas italianos que vienen. Ya hicimos contacto aquí con la Cámara de Comercio Dominico-Italiana, que preside nuestro querido amigo el señor Marrancini, y estamos programando un encuentro con ellos, que yo debo venir con ellos, con los ciudadanos inversionistas dominicanos de origen italiano, con la Cámara de Comercio Dominico-Italiana, con la finalidad de que ellos se sientan estimulados a invertir en la República Dominicana. Esto es independientemente de acuerdos que se hicieron a nivel, por ejemplo, de productos como el café, productos, el tabaco, el ron. O sea, ha habido toda una serie de relaciones muy activas. La vinculación con Italia es muy activa, es muy activa. Don Tony, un honor tenerle aquí hoy mismo a Super 7. Yo me he sentido muy halagado aquí. Sí. Primero porque estoy entre grandes amigos, pero además ustedes me han hecho un reconocimiento que me estimula Permítame a seguir decirle adelante. Son sinceros. que, Yo lo sé. que cuando, Yo lo sé. cuando Yo lo sé, escucho, porque yo lo conozco a cada uno de ustedes muy bien. Y yo lo sé. cuando escucho su voz, me remonto a 1978, 79, Ay, esa Dios voz potente en tribuna democrática. Pero yo quisiera todavía seguir con usted en Italia. Sí, Decía el buen amigo Leonel Miguel Tejada, iba a destiempo, amigo suyo, muy bueno. que, Es excelente ser sí, humano. que si a él le tocaba la oportunidad de servir al Estado en el servicio exterior, le gustaba que lo enviaran a Paraguay o a un país como Italia, ¿verdad? Le decía Paraguay porque él decía que como no hay tantos dominicanos, y lo recuerdo porque te dice que no hay tantos dominicanos en Italia, como no hay tantos dominicanos, se lo permitía, bueno, dedicarse a las labores de Estado, ¿verdad? Hacer las gestiones, pero en la tarde cruzar Argentina y disfrutar de un buen asado, qué sé yo, dedicar tiempo a la escritura, ¿verdad? A la literatura. Entonces, un intelectual como usted, escritor, historiador, poeta, en Italia, que no hay tantos dominicanos, ese tiempo libre, ¿a qué lo está dedicando? ¿Hay alguna nueva obra? Sí. ¿Con qué viene Tony Rafael en materia de producción literaria? Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero precisar, cuando digo que no hay muchos dominicanos, me refiero en relación, por ejemplo, con la diáspora Sí, claro. de Estados Unidos, o sea, en términos relativos. Sí, claro. En términos relativos, pero hay una cantidad muy significativa y están en constante armonía con nosotros en relación directa. Sí. Bien, yo voy a citar aquí rápidamente una anécdota que me contó Marcio Veloz Magiolo, que en paz descanse, uno de los grandes escritores dominicanos intelectuales de Uno todos los los mejores tiempos. costumbristas. Sí. Marcio me contó que en el año 1963, en el gobierno del profesor Juan Bosch, Ajá. el profesor Juan Bosch lo llamó. Entonces, él tenía apenas 27, 28 años, Marcio. O sea, era un muchacho. Y digo, pero ya con reconocimientos. Claro. Y entonces le dijo que lo iba a enviar como embajador en Italia. Y entonces Marcio le dijo, no, ¿cómo va a ser? Yo tengo compromiso. Y entonces Juan Bosch le dijo, es el único país del mundo, le dijo Juan Bosch, eso me lo contó Marcio Veloz. Y creo que está escrito, salió publicado. Es el único país del mundo donde a mí me gustaría, le dijo Juan Bosch siendo presidente, donde a mí me gustaría ser embajador. Le dijo Juan Bosch a Marcio. Entonces dice Marcio, cuando el presidente Bosch me Pero dijo no le eso, explicó. yo le dije, ¿cuándo me voy? Y lo asumió. Y lo asumió. Y fue embajador. Sí. Y fue embajador en Italia. ¿Qué tiempo duró él allá? No, poco tiempo, porque cuando dieron el golpe de Estado. Bueno, inmediatamente. Sí, hubo al que mes, a los 2 meses. Mira, regresó. un Sí, por entrevistado- razones éticas, Sí, morales. claro, claro. Un entrevistado como este tiene un problema. Y es que hay que quitarle las gorras. Yo le quito ahora la gorra de embajador y vamos al mambo. Sí. 2 años ha estado el PRM. Usted está oyendo que está en el país las críticas duras que le está haciendo la oposición. Y algunos ciudadanos están inconformes, otros están conformes.
¿Cómo vaticina usted estos 2 años, 22 para 23 y 23 para 24? Bueno, aquí hubo una transición política de poder en las elecciones pasadas, luego de un predominio, digamos, muy importante que desempeñó el Partido de la Liberación Dominicana, y eso significó no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de costumbre, de hábitos en el ejercicio del Estado. O sea, hubo un real rompimiento porque ya un ejercicio prolongado, digamos, de varios periodos en el Estado, crea una mentalidad y una atmósfera en el ejercicio de la burocracia de Estado. Entonces, un cambio brusco, súbito, aun cuando se preserve el Estado como estructura, evidentemente que rompe patrones. Entonces, evidentemente que en el ejercicio de los 2 años de gobierno hubo una variación. No hubo una transformación revolucionaria, ni mucho menos, porque el Estado se preserva y se preservan las funciones del Estado y las obligaciones del Estado. Entonces, esto en un país muy politizado como el nuestro, luego de una pandemia, luego de la crisis mundial que de alguna manera nos afecta, guerra de Ucrania, ese foco ahí, Rusia, Ucrania, cómo se afectan de tal manera que el precio del petróleo, el barril de petróleo, estaba amenazando con incluso de pasar de los 20. Ahora, lógicamente, se está estabilizando en 90, pero eso era una cosa de locura. El presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo y lo ha hecho incluso asumiendo el Estado y el poder como una obligación permanente. Yo creo que él no duerme realmente las horas reglamentarias porque está dedicado por completo al Estado y lo está haciendo con una devoción y con una energía y con un entusiasmo que él transmite, porque no se puede emprender ninguna obra sin pasión. O sea, la pasión no debe ser un elemento, digamos, absoluto en el ejercicio del poder, pero tiene que ser un componente imprescindible para uno ejecutar una obra o para desarrollar un programa de gobierno, un Estado. Entonces, estos 2 años, en medio de un campo de libertades bastante amplio, que son conquistas democráticas, ¿no? Evidentemente que hay una prensa, hay medios de comunicación, que es una de las grandes conquistas de nuestra democracia, en la que todo el mundo se expresa. Y ahora con los medios electrónicos, no solamente cuando digo todo el mundo, ahora me refiero a gente que quizás no está totalmente calificada, pero es el derecho a la libertad y a la expresión. O sea, no son profesionales de la comunicación. Todo el mundo opina y a veces las opiniones no están reglamentadas por el uso racional de un ejercicio de crítica. O sea, porque simplemente son emociones. Este es un país de grandes injusticias tradicionales, o sea, no tengo que hablar de la historia dominicana, todos sabemos todos los procesos que hemos atravesado, dolorosos. Y entonces ningún país de América Latina escapa, digamos, a la gravitación de la crisis mundial. Todos de alguna manera lo están reflejando. Y se está reflejando tanto que incluso se han producido cambios electorales en el mapa político latinoamericano, impensables hace 4 años, 5 años. Me digo cambios desde el punto de vista del formato ideológico, no cambios estructurales. Entonces, en este caso, mi querido Luisín, yo pienso que el gobierno del presidente Abinader va bien, en el sentido... ¿Suficiente para reelegirse en el 24? Sí, yo creo que va bien, yo creo que la gente lo percibe como un hombre decente, como un hombre honrado, como un hombre que no se le puede asociar ni vincular a ninguna acción indebida, y un hombre que está alerta a las 24 horas, que no permitiría bajo ninguna circunstancia que su gobierno quede salpicado de alguna manera por acciones de carácter doloso. Entonces esa es una garantía importante en el campo ético. El campo ético, por supuesto, hay otros peldaños y él está haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista económico, social, está permanentemente en contacto con la población, hace un ejercicio. La unanimidad es imposible. No hay en el mundo ningún tipo de ejercicio gubernamental que cuente con el absoluto como apoyo a ninguna estructura de gobierno. Siempre está condicionada por una serie de factores, incluso algunos accidentales, que merman, que disminuyen la gravedad. El azar. Me ha tocado un tema que si lo empezamos a hablar no vamos a terminar hoy. Dale, maestro. Pero el azar. Mire, Antonio, se le quedó lo del Papa. Ah, sí. Bueno, este Papa es uno de los grandes prelados de la Iglesia Católica. Es un hombre de mucha sensibilidad y es un hombre que está en contacto permanente con comunidades, con feligreses, con países. Lamentablemente adolece en estos momentos, ya eso lo ha dicho públicamente, o sea, no estoy cometiendo ningún desliz desde el punto de vista de la salud, pero mantiene un discurso. El contacto de la embajada con...
Directo. Nosotros participamos en todas las actividades que el Vaticano. Acuérdese que hay una embajada directamente Sí. en el Vaticano. Sí. O sea, las embajadas En la Santa Sede. En la Santa Sede, Sí. que la dirige el doctor Luis Montalvo, un hombre muy vinculado a la Iglesia Católica Dominicana y con grandes Los relaciones. contactos de la embajada y usted, ¿cuál es el trampolín? Oficialmente lo hacemos cualquier vínculo a través de la embajada, que es la que le corresponde, la Al embajada ante el Vaticano. Vaticano, sí, para Sí, no porque transgredir. no es del Sí, Vaticano, sí, es exacto. otro asunto. Esto es otro asunto. Estoy en política. Don Tony, ¿usted cree que la oposición está siendo injusta con el gobierno del presidente Luis Abinader? Un gobierno que subió en medio de una pandemia, que tuvo que dedicarse a combatir los efectos de esa pandemia. Primero combatir la pandemia, luego los efectos, luego llega la guerra de Rusia, Ucrania, que ha sido demoledora para las economías a nivel mundial. ¿Usted cree que, conociendo esa situación y los esfuerzos que ha hecho el gobierno, la oposición está siendo injusta con el gobierno o es que está haciendo política en este momento? Bueno, el problema, en una democracia la oposición juega un papel fundamental. Yo no tengo que definir eso, Sí. porque está redefinido. Juega un papel importante porque la democracia es eso, la capacidad de disentir y cohabitar dentro del ejercicio del poder. Pero en la República Dominicana, la proximidad de los procesos electorales, ya desde que pasan los primeros 2 años de un gobierno, se convierte en un campo de batalla el ejercicio de la actividad política, lo que fueron quizás pensamientos, conductas comedidas, equilibradas, racionales, se convierten lógicamente en pasiones desbordadas, porque se está pensando ya en el cambio en el 2000, dentro de 2 años. Entonces aquí entramos en ese proceso. Y a veces las críticas son absolutas. O sea, no se hace la crítica constructiva para poder, digamos, de alguna manera ayudar al Estado, sino que se hace de manera destructiva con la finalidad de que tenemos que sustituirlo. Pero yo creo que en medio de los problemas que puede tener el país, el gobierno de Abinader es un gobierno decente. Yo estaba revisando la historia política dominicana. No es un gobierno revolucionario, ni nadie ha hablado de cambios de esa naturaleza, pero sí hay de cambios importantes en la ética, en la construcción del Estado, en la revisión de los papeles, de los roles que juegan las instituciones, o sea, todo ese proceso, y además un hombre que transmite esa decencia, o sea, un hombre que nadie puede inculparlo de ninguna acción dolosa, ni de ninguna complicidad con actos, digamos, negativos. No, yo creo que la oposición no tiene posibilidad de reconstruir ningún tipo de opción real de cara a las elecciones del año 2024. La oposición. La oposición no tiene capacidad para construir una opción política, digamos, capaz de enfrentar en este periodo, en el proceso de trabajo, porque tenemos un presidente que trabaja las 24 horas, Sí. Tenemos un presidente que no descansa y que vive haciendo no solamente obras, sino construyendo un sistema jurídico, legal, social y político que se diferencia de administraciones pasadas. Entonces, para sustituir o para plantear una oposición a la continuidad de un gobernante como Luis Abinader, hay que plantear cosas nuevas. O sea, hay que plantear cosas que realmente identifiquen algo superior que no está a la vista frente a este hombre que trabaja de manera permanente en beneficio del país. La oposición está cuestionando mucho la inflación y está enrostrándole al gobierno que no ha inaugurado una obra. ¿Qué cree usted que va a marcar la diferencia? Aunque yo sé que usted no tiene una bola de cristal, pero ¿qué cree que va a marcar la diferencia de cara al 2024? ¿Qué puede tomar en cuenta o en consideración la gente, el elector? Bueno, sobre todo el proceso. Primero, se va a tomar muy en cuenta el discurso ético con el que se ha manejado el presidente Abinader. Se tiene que tomar en cuenta, porque una de las críticas tradicionales o de las críticas permanentes al ejercicio de gobierno en la República Dominicana ha radicado básicamente en la impotencia o en la incapacidad de combatir la corrupción de Estado en diferentes vías. Y entonces, si algo ha diferenciado a este gobierno es la no contemporización con ningún acto doloso, al poner a la justicia en manos independientes, en manos realmente independientes, se delimita el campo de la acción del Estado. Y eso yo creo que va a pesar mucho en cualquier proceso electoral en la República Dominicana. Ahí están los hechos. Esos procesos están en marcha, no se trata de venganzas políticas, no se trata de ese tipo de remedio miserable en que hemos visto siempre en las luchas políticas en nuestro país. Se trata de un campo diferente. Entonces, esas cosas y los procesos van a pesar mucho en la conciencia cívica de los dominicanos en las elecciones próximas. Es muy difícil construir
una opción electoral para las elecciones del 2024 que combata la prolongación en el mando o la elección en el mando de nuevo del presidente Abinader, porque no se presentan opciones transparentes. O sea, no está, las críticas se ejercen siempre. Imagínense, el modelo permanente del ejercicio humano, no político, es la crítica. Entonces, eso es lo que tenemos que garantizar, que haya libertad, que la gente se exprese y que finalmente la gente decida, y que decida en base a los programas y a la continuidad de la decencia que significa Luis Abinader en el poder. El gobierno, los opositores de este país han calificado el gobierno de Luis Abinader de improvisadores, que lo que viven es improvisando y que no pegan una. Y usted, como un hombre de Estado y de gran experiencia, y la experiencia es madre de la ciencia, ¿qué le recomendaría a su presidente, a su gobierno? ¿Qué debe de cambiar para mejorar su condición y su percepción ante la población? Mire, las críticas que pueda hacer la oposición siempre estarán de alguna manera menguadas por el interés particular de retomar el poder. O sea, y estarán siempre de alguna manera flageladas por su separación del ejercicio de Estado, porque la competencia desde el punto de vista electoral radica en administraciones pasadas frente a una administración nueva desde el punto de vista político. O sea que ese ejercicio de crítica habría que someterlo, digamos, a un análisis más amplio, más ponderado. O sea, no todas las críticas, por el hecho de ser críticas, representan observaciones cuidadosas y decentes para su rectificación. Muchas veces están imbuidas del deseo de desmeritar un ejercicio de Estado. Ese canibalismo político que ha sido norma y regla de la vida política dominicana, y que ante la proximidad de elecciones se desatan todos los demonios en la República Dominicana. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta como premisa. En cuanto a lo otro, en cuanto a lo otro, yo pienso que Luis está haciendo, el presidente Abinader está haciendo un ejercicio de poder en consulta permanente, digamos, con organismos calificados desde el punto de vista de Estado, con una política incluso equilibrada a nivel del servicio exterior, una respetuosa, decente. No se le puede asumir ni se le puede vincular a ninguna posición, digamos, ambivalente en el terreno de la política dominicana. Ha mantenido una posición estable en relación con el proceso de Haití, por ejemplo, de una manera clara, definida, de una manera en defensa de los valores nacionales, de lo que representa la patria, de una manera clara y definida, delimitada. Incluso el único presidente que se atrevió a no firmar un documento que ya estaba suscrito por todos los presidentes que se constituyeron en cónclave junto al presidente de los Estados Unidos. Eso es un hecho sin precedentes en el ejercicio de un mandatario dominicano. Señores, sin precedentes, por razones geopolíticas, por razones de presión, por razones de contagio. Es muy difícil que un presidente dominicano se atreva a no firmar un documento que se lo entregan como una condición que ha sido firmada por todos los mandatarios. Solamente un hombre con una dignidad inmensa pudo haberlo hecho. Y ese fue el presidente Abinader. Lo digo porque me representó. Cuando digo me representó, no lo digo individualmente, me representó como país. Entonces, a un hombre, a un recurso tan valioso, a un activo tan valioso, lógicamente hay que darle la garantía de que pueda gobernar la República Dominicana por un periodo más con ese ejercicio decente de la política. Esto no significa que no haya problemas. Esto no significa que no se susciten inconvenientes. O sea, no estoy negándola, que existan, siempre existirán en una estructura social tan difícil, pero tenemos que reconocer, por las razones que sea, que bajo el mandato del presidente Abinader se ha mantenido la estabilidad económica, la estabilidad cambiaria. O sea, hay un ambiente en el que se puede vivir, y cada vez que esos elementos que intervienen en la alteración de los precios de los artículos de primera necesidad, en los problemas, no se produce la desestabilización. ¿Hay mérito entonces para lograr la repostulación? Creo que sí. ¿Primera o segunda vuelta? No, yo creo que Luis ganaría en primera vuelta. Yo creo que Luis ganaría. El zorro político, viejo zorro que es, si es zorro es viejo, pero no adulto, anciano, sino un zorro político que es Tony Raful. ¿A quién ve como principal contrincante de Luis Abinader? Bueno, la oposición no presenta, en términos generales, claramente identificado un contrincante o contrincantes electorales inmediatos, porque hay que definir algunas cosas, algunos procesos de algunos partidos. Por ejemplo, yo veo la situación así en sentido general del PLD como partido
muy difícil. Primero porque no ha podido reposicionarse en base a los argumentos y a las demandas que de carácter Un judicial. tema de credibilidad. Es un tema de credibilidad. Perdió la credibilidad. Al perder la credibilidad, pierde el compromiso del elector. O sea, ningún elector en este breve proceso que aún no culmina podría ejercer el voto sin desconocer, digamos, esa mancha indeleble, para decirlo con el nombre de un cuento del profesor Juan Bosch. Esa mancha indeleble que es este escándalo que se ha desatado a través de la administración de una justicia independiente. O sea, eso va a ser muy difícil en términos tan inmediatos. Perfecto, muy claro habló. ¿Y la Fuerza del Pueblo? Bueno, no sé, no conozco realmente la reestructuración. La Fuerza del Pueblo fue un producto de una división en el mismo proceso electoral como consecuencia de argumentos internos, de contradicciones, pero no se ha medido, no hay una medición de carácter electoral en estos momentos suficientemente clara en relación si puede sustituir desde el punto de vista de la estructura dirigencial y de militancia al PLD como partido. Es incierto. Se ha dicho que la... Es incierto. Ese papel yo no me atrevería a calificarlo, independientemente del entusiasmo que puedan tener algunos amigos, pero no me atreví a calificar. Yo creo que hay que esperar. Hay que esperar, claro, con las diferenciaciones que pueden haber entre ambos conglomerados. Lo que presenta el panorama de Tony Raful es que hay un panorama para Luis, con la credibilidad del PLD y la poca estructuración que presenta la Fuerza del Pueblo. Entonces está diciendo que Luis va solo en la avenida del poder y para reelegirse. Sí, bueno, yo creo que va en óptimas condiciones, por supuesto. Yo no soy una Casandra para profetizar situaciones determinadas, hay que esperar el desarrollo, todavía queda un tiempo, pero yo veo las posibilidades inmensas de Luis, del presidente Abinader, de obtener un nuevo mandato electoral. Yo creo que la oposición no está en condiciones todavía de reconstruirse como una opción distinta. O sea, no veo las posibilidades, aun cuando, lógicamente, en la democracia hay un ejercicio abierto y todo es posible, ¿no? Pero hasta hoy yo no veo ninguna otra posibilidad que no sea la garantía que ofrece este joven presidente de la República Dominicana, tan decente, que ha cambiado el concepto que uno percibe siempre de los mandatarios de turno. El cientista social, Tony, estudioso de la sociedad, que ha visto procesos y que ha leído cuestiones desde la antigüedad, se pensaba, para describir episodios, y volvemos quizá al azar, impensables, como cisne negro, porque se pensaba anteriormente que todos los cisnes eran blancos, hasta que llegaron a Australia y vieron un primer cisne negro. Un poeta de la antigüedad griega, Juvenal, utilizaba el término incluso, una ave rara, para referirse al cisne negro. Así es. Entonces, sabe lo rápido que fluyen las cosas en la sociedad de hoy. Hasta lo distópico es posible, no solo lo utópico. Así es. La rapidez con que fluye, la vulnerabilidad con que se dan los procesos. Hay cuestiones que tú no controlas, que no controlo. Es tan fácil ganar el poder, difícil ejercerlo, fácil perderlo. Como República Dominicana, pensando en criterios y conceptos democráticos, debe de salvaguardar ese sistema que nosotros tenemos, que es un privilegio. Cuando vemos en Nicaragua que están persiguiendo sacerdotes, cerrando medios de comunicación, hazme una valoración para los que vivimos en República Dominicana, que a veces olvidamos esas cosas. Sí, mira, la República Dominicana dentro de la geopolítica, dentro del conglomerado internacional, es un país que ofrece una estabilidad social y política increíble. Yo incluso en Italia, en conversaciones con otros colegas y amigos, todos señalan, y en contacto con numerosas personalidades, todos señalan a la República Dominicana como un punto transparente y claro en el ejercicio de las políticas de Estado. Y lo relacionan con todos los países de América Latina. Claro, hay excepciones, pero la maneja
el país como modelo. Es un modelo democrático que nos debemos sentir orgullosos. Yo creo que eso es lo importante, esa estabilidad. Los cisnes negros siempre pueden ocurrir, o sea, porque el ser humano es un ser contingente. Entonces, cualquier cosa puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, en cualquier segundo. Es decir, pero lo importante es tener la conciencia clara de preservar los valores que se han ido acumulando. Esos valores que hoy se ejercen en medio de una crisis mundial tan grave, con tanta decencia, con tanto concepto de la pulcritud, como lo está ejerciendo el presidente Abinader. Así yo lo veo y creo, sin hacer ningún tipo de proyección más allá de la práctica cotidiana, y pienso que se va a preservar, se va a mantener, y que siempre el descontento o la disparidad o la disensión que se pueda producir es el ejercicio de la democracia. Los dominicanos conquistamos la democracia a través de una cuota dolorosa de sangre y de lucha, y esa es la democracia, que la gente se exprese, lógicamente que se exprese respetando los cánones que obliga el buen lenguaje, la palabra, el respeto, pero que diga lo que sea. O sea, eso es que se exprese y que vayan a elecciones. Y es bueno que se lo diga alguien como usted, que ha luchado mucho por la democracia. Gracias. Don Tony, mire, para ya como estamos en la etapa final, de esta parte, sí. Me llama mucho la atención su presencia ahora en República Dominicana. Este es un momento en que el presidente está llamando a sus mejores hombres, ¿verdad? No es que usted no esté haciendo un buen papel en el exterior, pero ¿vino de vacaciones o existe la posibilidad de que tenga una nueva función en el Estado, aquí dentro del país? Sí, no, yo vine básicamente porque el enviado, el embajador especial del presidente Mattarella, venía a República Dominicana, y entonces nos pidieron que lo acompañáramos en su visita a la Cancillería y a reunirse con distinguidas personalidades relacionadas con la política exterior de República Dominicana. Entonces lo acompañé, vine, entonces aproveché para quedarme unos días, pero me vi con el presidente en la inauguración, en la reinauguración del Hospital Padre Villini, que por cierto, una gran obra. A mí me impresionó todo lo que conocemos esa zona, me impresionó. Y entonces allí el presidente me preguntó cuándo me iba, entonces me dijo que no me fuera. ¿Le ofreció un cargo nuevo? No, no, canciller no, aunque tiene el perfil de canciller, pero no. Aquí usted suena... Me señaló que me quería ver, y entonces creo que esta semana lo voy a ver. Y cuidado si le ofrece algo nuevo. No, son relaciones de más bien de son diálogos entre libaneses. Si le ofrece la Cancillería, trabajo bilateral. Si le ofrece la Cancillería, usted no se pone guapo. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con los actuales incumbentes y con el actual canciller. Vamos a una pausa. Les prometo a los televidentes, radioyentes, lo siguiente. Ya le quité esta gorra de política. Vamos a hablar con el historiador. Bachata y merengue no. Y con el historiador y con el tema familiar. Hay un Tony Raful de familia profundo, historiador mucho más. Bien, estamos en compañía de Tony Raful, estamos en una conversación interesante en todos los niveles de su vida, del discurrir de su vida como ciudadano dominicano. Ahora conversamos con el historiador y también con la parte humana. Tony, ¿cuál es la producción literaria que llevas? ¿Cuántos libros has escrito? Alrededor de 25. 25. ¿Cuál ha sido el de mayor éxito desde el punto de vista de demanda? Bueno, hay varios, pero el libro que ganó el Premio Nacional de Historia, precisamente tocando el tema del azar en la historia dominicana. Ese libro ganó el Premio Nacional de Historia, y es el libro, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la investigación, de la precisión de datos y de la novedad en la propuesta de análisis, porque hay una novedad en la propuesta de análisis basado en la comparación histórica del desarrollo de la sociedad dominicana. Y creo que es el libro que produjo mayor impacto. La línea de esa producción de esos 25 son todos relacionados, ¿hay diferentes? No, diferentes. Hay diferentes géneros, sí, ¿cuáles? Diferentes, bueno, está el género literario, poesía, ensayos literarios, culturales, está la historia fundamentalmente, está algunos trabajos, algunos textos biográficos que escribí, diferentes tonalidades. ¿Cuál ha sido el que más brega te dio, el más tormentoso, el que más dificultad te dio para sacarlo? El que más dificultad, no desde el punto de vista cognoscitivo, sino desde el punto de vista de las dudas que tenía.
fue de los últimos, fue el texto mío sobre Johnny Aves. Sobre Johnny Aves. Sí, ese me dio mucha dificultad, porque a una información me sucedía otra, a una confidencia me sucedía otra, a contacto que tuve muy importante y después el valladar que se me presentaba, la imposibilidad de realmente de llegar Y a... de los 25, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu niña bonita de esos libros? De esos libros, bueno, es un libro de poesía, lógicamente lo sublime. Es un libro que se llama Mirándote bailar. Mirándote bailar. Que es un libro que yo ¿Era dedicándoselo a alguien? No, sí. El problema fue el siguiente. Yo, la hija de un amigo mío, era bailarina, ¿no?, del ballet. Y en una práctica, antes de presentarse en el escenario de Bellas Artes, en la práctica, ella era asmática. Y en un momento en que se alzaba así sobre el escenario, casi tocando, digamos, casi ascendiendo a los cielos, se desplomó y murió, de apenas 17 años. Wow. Y entonces a mí me impresionó mucho y escribí ese libro. Se llama Mirándote bailar, que es una descripción del ballet. Es más bien exquisito, es estética de dolor, pero está orientada. El padre de la historia dominicana, José Gabriel García, Así es. historiografía. Así es. Pero para Tony Raful, ¿quién es el historiador de los historiadores o el historiador preferido tuyo? Bueno, hay maestros de la historiografía en todos los sentidos y de la historiografía moderna, o sea, historiadores incluso de mucho fuste. Por ejemplo, la Academia Dominicana de Historia, la mayoría de quienes están dirigiendo esa academia han dado aportes sustanciales importantes, han dado continuidad a los procesos, pero ese personaje que tú señalas, José Gabriel García, evidentemente que es una figura señera, marca un hito, pero mucha gente aquí aportó desde diferentes puntos de vista y hay historiadores, yo diría que de nuestra época, modernos, que han creado una conciencia en base a sus investigaciones. A veces uno no debe mencionar nombres porque siempre discrimina, dice el que cita discrimina y son amigos míos casi todos, Sí. ¿no? O todos, pero hay historiadores aquí de mucho fuste, de mucha importancia, incluso de un tipo de investigación histórica muy seria, muy actualizada sobre fenómenos del pasado. Muy buena, trabajos meritorios. O sea, cuando tú piensas en un Roberto Casá, en Hugo Tolentino, una serie de figuras que han aportado indudablemente a la historiografía dominicana trabajos esenciales. Y hay una cantidad inmensa. ¿Tus obras se están pensando llevar al cine? ¿Te han hablado? Bueno, el libro mío sobre Guatemala, el libro sobre la muerte del presidente Castillo Armas, Sí. causó una gran sensación, sobre todo después que Vargas Llosa escribió en El País de España un trabajo sobre esa obra, señalando que a él le parecía que era una obra no solamente interesante, sino excitante, que bueno, se fue en elogio de la obra. Y yo recibí 3 ofertas de productores para llegar a un acuerdo para hacer la película. ¿De dónde esos productores? Un grupo guatemalteco, un grupo de Estados Unidos y un grupo español. ¿Y qué pasó? Bueno, que yo no me entusiasmé mucho con la idea, había un proceso. ¿Teme que te desvirtúen la obra? Sí, no me sentí muy a gusto. Pero lo harán, lamentablemente todos partiremos a otro plano de la existencia, ¿verdad? Sí. Y ha ocurrido que grandes creativos en las diferentes manifestaciones artísticas, literarias, pasado el tiempo, Sí. ellos renunciaron a fortunas y a todo eso. Sí. Vincent Van Gogh, destacado pasó? pintor, pues murió como. Y un cuadro de él se ha vendido hasta a $75 millones. Así es. Entonces, ¿por qué no aprovechar tu intelecto? Y nada, si la vida te lleva a eso, tú no andas detrás del dinero, porque esa no es tu esencia. Ahora, tú no puedes renunciar a lo que te corresponde. Así es. Lo que pasa es que yo he dejado pasar un poco el tiempo. No está descartado lo de la película, porque la historia está ahí. Y es una historia fascinante. E incluso sería una película extraordinaria por los elementos que concurren. No se trata solamente de una película de un magnicidio. Es una película que está llena de pasiones, de amantes. Una cosa de intromisión,
En ese Espionaje. momento, espionaje, la política marxista, o sea, la persecución de todas las ideas liberales en ese momento que se expresaban en el conflicto ese de América Central, la lucha contra la Unifor Company. Intrigas, Intrigas extraordinarias. traiciones. Extraordinaria. Eso sería una película extraordinaria. Y son esas narrativas las que está buscando Netflix siempre para llevarla Sí, a la sí, pantalla. hubo unas personas que se me acercaron de parte de De Netflix, Netflix. para ver qué se podía hacer, pero luego no me contactaron de nuevo. ¿Deja dinero en los libros? No. No, Se pierde. no se pierde. Generalmente yo los libros, en el que tú no puedes contar con dinero son el libro de poesía. Porque hay que regalarla, y hay que llevarla a los amigos y a las El amigas. poeta pasa hambre. No, tiene que coexistir con otras. Sí, Ingeniárselo. pero el que es poeta. El poeta, Sí, solamente poeta, sí. se le hace difícil. ¿no? ¿Y declamadores de poesía todavía existen? Aparecen. Los Juan Gibre. No, ya esa generación. ¿Y cómo se finiquitó. llamaban los dos grandes que eran Declamadores. declamadores? Sí, Oh, José Ángel Buesa. José Sí. Ángel Buesa y quién más. Eso Otro? finiquitó. Oh, el otro de Desiderata. No, Sí. pero ese no es de aquí. Jorge Labat. Sí, pero de Jalaba es dominicano. No, No, un gran declamador era Carlos Lebrón Sabiñón. Carlos Lebrón Lebrón Sabiñón. Sabiñón. Un gran Y declamador. su hermano Mariano Lebrón Sabiñón, Mariano Sabiñón, ganador del premio uno de Vasconcelos. los grandes escritores, un grandes poetas. Precisamente el lunes tenemos un evento en la Academia de la Lengua en homenaje a don Mariano, y ahí voy a participar. Un homenaje a don Mariano, que fue uno de los grandes intelectuales y escritores dominicanos. Sí. Gran poeta. Don Tony, acabamos de conmemorar el 159 aniversario de la restauración de la República. De hecho, el presidente habló desde Santiago para conmemorar la fecha. Hay un movimiento que persigue que Gregorio Luperón sea declarado como cuarto padre de la patria. Yo rememorando un poco y refrescando un poco la memoria, vi la gran participación de Luperón en la era de restauración, antes de la guerra, pero muy joven, 22 años, cuando le dan la encomienda de dirigir el ejército. Acuérdate que 22 años de aquella época no eran 22 años de hoy. Eran 40 de hoy, sí. Eran Y 40. entonces, esa gran participación que tuvo desde el momento en que se da el grito de Capotillo hasta el 65, en que salen los españoles de República Dominicana, esa participación de él, esas batallas entre Guanuma, Sillón de la Viuda, Bermejo, que fueron determinantes para reafirmar la independencia. ¿Cree usted que tiene los méritos para ser cuarto padre de la patria? En primer lugar, Luperón es un bizarro, Sí. es una persona con una dimensión histórica increíble. Fue él que detuvo realmente el avance de las tropas españolas. Claro, La detuvo e impidió la derrota de las fuerzas restauradoras, como se le llama en la historia dominicana. Gregorio Luperón es un personaje importante, sobre todo porque mantuvo una línea coherente desde el punto de vista del nacionalismo. O sea, fue un nacionalista. Podrá tener algún tipo de observaciones de carácter histórico, pero la preeminencia de esta figura yo creo impacta en la vida dominicana, sobre todo cuando figuras proceras como el general Santana luego desmerita toda su actuación y todo su papel, su contribución, llegando a los acuerdos con la potencia colonialista española. O sea, pero Luperón fue siempre indivisible, o sea, desde el punto de el vista único social. país en el mundo que tiene 4 padres de la patria. Sí, eso. 3 padres. 3. ¿Y por qué no colocar a María Sería Trinidad el único que Sánchez? tiene 4 si ponen a Luperón. Pero, Sí. ¿por qué no María Trinidad Sánchez? Sí, yo creo. Una mujer. Oye, ya por dónde va el asunto. Es que él quiere una quinta. Una mujer. Sí, yo creo que. El género. Independientemente de que sea meritorio, ¿Pero qué lo es es. eso? Y lo es. Yo pienso que no se deben mover mucho los altares. Y el altar del Panteón se debe. Nacional, ¿usted lo sacaría de ahí para no mover eso más a Eh, Pedro Santana? Ahí yo tengo mis observaciones críticas. ¿Cuáles? Bueno, yo pienso que verdugo y víctima no deben estar en el mismo lugar. ¿Usted sacaría a Pedro Santana de ahí? La palabra sacaría me pone un poco en una situación difícil. Pero hay que sacarlo. Sí, pero yo Lo trasladaría. Lo trasladaría. Que ¿Y lo para manden para dónde? el Ceibo. Bueno, a la iglesia del Ceibo donde estaba originalmente, Sí. en los lugares. ¿Balaguer hizo bien o mal? Porque Balaguer habló de una forma y lo llevó de otra. Lo que pasa es que Balaguer pronunció un discurso en dos direcciones totalmente contrapuestas, contradictorias, Sí. en el sentido complazco a uno y complazco a otro. Sí. Entonces no me convence. Pero Trujillo no se atrevió y Balaguer lo hizo. Sí. Pero, Trujillo no se pero atrevió. por cierto, cometo el abuso hablante, un historiador. Pero los dos grandes más discursos de Balaguer fueron en momentos de panegírico. El panegírico a Trujillo, eso es la cosa más grande Así que yo he es, visto. así es. La palabra encadenada. Y lo otro es
cuando mandó los restos de Pedro Santana. Ustedes han leído bien lo que él dijo. Yo todo elogiando. Porque el que comienza a leerlo Al y lo centinela dice, de la pero frontera. lo va a mandar a matar otra vez. Y es para depositarlo en el Panteón Nacional. Balaguer. Y lo de Trujillo, eso no tiene madre ni padre. Sí, sí. ¡He aquí! Bueno, espérate. Ya sé. Ya sé. El que vivió bajo fuego y... Esa es la dualidad de ese pensamiento histórico. Personaje Balaguer, ¿verdad? Sí, un personaje muy controversial. Muy Muy controversial. controversial. Y ese discurso, lógicamente, yo... ¿Suficiente para haber sido padre de la democracia? No. Pero el PRD lo declaró. No, el PRD no. Peña Gómez. Un grupo de senadores. Un grupo senador. En ese momento, en el Senado de la República, con la intención de... Había un acercamiento virtual para que el Balaguer de alguna manera no obstaculizara el ascenso al poder. Fue del injusto PRD. la historia. Fue una acción táctica. Era la que chiva yo no- amarrada aquella. Fue Sí, injusto, exactamente. fue injusta Digo, la Para que historia. lo veamos en su contexto. Claro. Yo no estoy de acuerdo, pero para que lo veamos en su contexto. ¿Fue injusta la historia o el país de no haberle dado la oportunidad de ser presidenta el más grande líder de masa que ha tenido este país, José Francisco Peña Gómez? Sí, eso es, para decirlo en términos esotéricos, un karma que tiene esta sociedad. Haberle cerrado las Ese puertas. es un karma. ¿Se le cerraron por Ese es un negro o karma. por haitiano? Se la cerraron primero, no por negro, porque él era el líder negro de la mayoría del pueblo. Y del país. Y del país. El mismo que planteó a Luperón como cuarto padre de la patria, que es el general Zorrillo Zuna, Sí. plantea que a Peña Gómez el Congreso lo declare póstumamente presidente de la República. Bueno, ya eso sería honorífico, eso tendría un carácter como de gratitud. Pero yo quería terminar con esto para decirte que eso fueron en ese momento acciones tácticas. En el caso de Peña Gómez, evidentemente Peña Gómez ganaba las elecciones. Yo creo que nadie puede dudar en absoluto de eso. Y ahí hay un manejo realmente un poco inescrupuloso en el proceso que se había acordado para las elecciones y luego lo que se dio como resultado. Es una pena y yo vuelvo y repito, esa es una deuda que tiene el pueblo dominicano. Tony, pero ese es un karma. ¿no fue parte también de la responsabilidad de colaboradores de Peña Gómez en el entorno que no quisieron ponerse de acuerdo con Balaguer y eso evitó el poder de Peña Gómez? Ese es un tema muy difícil. Yo fui testigo y estuve presente. Me correspondió eso. Eso es muy difícil de explicarlo. Eso ameritaría un programa especial algún día para que lo hagamos. Yo tengo todos los datos anotados. Me he abstenido de escribir un libro sobre eso, pero para la historia sí sé todo lo que sucedió. Ahí hubo alguna posibilidad luego de remediar el problema y no se aprovechó. Y no se aprovechó. Hubo gente que actuó fingiendo de buena fe, pero que tenía sus requemores de que Peña Gómez fuera. Me refiero a gente que andaba supuestamente acompañando No, lo que pasa, a Peña Gómez. lo que pasa es que alguna gente no comprendió que el ascenso del poder a Peña Gómez, la victoria de Peña Gómez, que era inminente, era un tributo que se le daba en la historia dominicana a este gran luchador político-social, que posible incluso no tendría el tiempo necesario para ejercer el poder. Pero había una deuda de gratitud con el ejercicio de liderazgo de Peña Gómez. Mucha gente no entendió ese proceso. No lo entendió. No lo entendió quizás de la mejor buena fe, qué sé yo, pero la política se nutre de realidades, de cosas objetivas, de logros concretos. Hay un discurso, digamos, poético y hay un discurso real que es el que se emplea en la actividad política. Dos cosas, Tony. ¿Cómo remediar ese gran esfuerzo de Peña Gómez, las luchas de Peña Gómez por las libertades, que todos las conocemos? ¿Cómo la sociedad dominicana puede remediar eso de manera póstuma? Uno. Y dos, ¿qué representó para usted esa diferencia que se dio entre José Francisco Peña Gómez y Jacobo Masluta, que lo separó? Que de hecho, quisiera aprovechar también para preguntarle qué representó para usted, que incluso acompañó a Jacobo, aunque luego volvió al lado de José Francisco Peña Gómez. Sí, bueno, eso fue una tragedia entre dos grandes amigos, Sí. entre dos hermanos. Ujú. O sea, la relación de Peña Gómez y Magluta era una relación de dos hermanos. Ujú. Lamentablemente el ejercicio de la política, el ejercicio descarnado de las ambiciones y aspiraciones políticas devino en un enfrentamiento innecesario entre estos dos grandes dirigentes.
Lógicamente, llama el licenciado Magluta, que fue un gran político dominicano y un hombre de condiciones humanas muy importantes, también ya tenía su proyecto político, ya había tenido la aquiescencia de algunos sectores sociales, incluso conservadores del país, que generalmente se oponían al ascenso del PRD, y el doctor Peña Gómez había desarrollado una política, digamos, de presencia activa, de reconocimiento también social. Y no hubo manera, porque a mi modo de ver, hubo gente que no contribuyó a limar las asperezas que se estaban desarrollando en ese momento. Y ya nosotros estábamos comprometidos con el proyecto de Jacobo, estábamos totalmente de cabeza, y ahí estuvimos 2 o 3 años, y lógicamente, inmediatamente, nunca suspendimos el contacto y la vinculación con Peña Gómez. Sí. Nunca. O sea, no hubo nunca una separación. Estando con Magluta, yo me reunía con Peña Gómez permanentemente, hablaba con el doctor Peña Gómez. Y cuando el doctor Peña Gómez me necesitó, inmediatamente me reintegré. Sí. Quisiera abusar de su capacidad de síntesis para que me califique algunos nombres que le voy a dar. Adelante. Pedro Mir. Poeta nacional de la patria. Poeta de la patria. Juan Pablo II. Un gran papa, un hombre de una dimensión extraordinaria en el papado, en la historia del papado, con unos discursos realmente que interpretaron el momento histórico, no solamente el momento de las creencias cristianas, sino el momento histórico de la humanidad. Benito Mussolini. Horrible, un carnicero. Francisco Alberto Camaño Deñón. Un héroe de la patria. Joaquín Balaguer. Un político sagaz, astuto, donde le evitaban en el ejercicio de su mandato, de su poder, diversas estructuras de pensamiento que él escogía de acuerdo a la conveniencia del momento. ¿La sombra que luces, Balaguer? Tenía luces, tenía grandes luces. Balaguer es uno de los grandes intelectuales dominicanos, atrapado en el ejercicio de Estado por la dictadura. Jacobo Magluta. Un hermano, un extraordinario ser humano. Peña Gómez. El líder más grande de masa, el líder más impresionante y un corazón noble, como no lo ha conocido este país jamás. Farideh Raful. Mi hija. Luis Abinader. Un gran presidente. Muchas gracias. Vamos a 56510 par de 7. La ocasión de tener sus llamadas, todo lo que puedan hacer. Y seguimos aquí conversando con Tony Raful. Ya en la parte final, y tenemos un par de canciones ahí que también Luis, vamos sí, a no poner. me ha dejado queso blanco casi. Tú te lo has comido todo. Tu discreción vale oro. Sí. Tu discreción pública, sí, cómo no. Terminaste ya, Gemar. Sí. Estamos en el aire ya. Estamos en el aire. Tony, la parte entonces de todos estos roles que te hemos citado, ¿cuál es el que más te gusta? El área, es que son áreas distintas, ¿no? Permíteme un segundo, Sí. que yo pedí llamada y ya Sí, están sí. de hace rato. Saludos, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla de Mónica dónde? Gil. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Mónica Gil. Ajá. Yo quiero una canción. ¿De dónde es usted? Ah, muy bien. Dígame, ¿cuál canción quiere usted, señora? Yo quiero de Marco Antonio Muñiz. Ajá. ¿Desde cuándo? Ah, yo le iba a poner escándalo. ¿Desde cuándo? Pero si usted quiere desde cuándo, yo se la pongo. ¿Y Yo- dónde usted está, Mónica, ahora mismo? En mi trabajo. ¿Dónde? ¿En la capital? Mirador Norte. Mirador Norte. Mirador Norte. Ah, usted gracias. está en el trabajo y Canción va va dedicada, ¿se puede decir? Sí, claro. Para Leonel Fernández. ¿Y cuál es ese? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Marco, esa canción lo dice todo. Bye. Profesor. Pero Mira ahí, desde poeta, ¿qué le parece? El mensaje. Muy bien, muy bien, muy bien. El mensaje. Muy Pero bien. hay que ver qué es lo que dice, porque eso es relativo. También. O Vamos sea, a hay que- escuchar. no se vayan con el lanzamiento. Tiene muchas cosas eso ahí. No, vean primero la letra. Ay, perdón, pero todas estas llamadas. Saludos, buenas. Buenos días. Sí. Yo quiero felicitar, saludar por este medio al gran poeta y escritor dominicano Antonio Raful, profesor de mucho mérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran intelectual, una gran persona. Él no se va a acordar de mí porque hace muchos años yo era vedel de la UAS y él me firmaba mucho. A mí, ¿Quién él habla? era ¿De un dónde nos dominicano. habla? ¿Quién habla? ¿De dónde nos habla? Es Astacio, el amigo de Valle Vanessa. Ah, sí, Astacio. sí, Ah, sí. ok, sí. Sí, sí, Después yo Astacio. pasé como abogado de la UAS,
duré un buen tiempo ahí, dejamos de vernos y esa cosa, cuando eso obviamente yo veía y siempre apreciaba sus buenos modales, un profesor muy cumplidor, muy jovial y además muy respetuoso. Mayo Vané, cuando tú puedas me llame, por favor. Sí, sí, tengo tu teléfono. Saludos, buenas. Sí, buen día. Sí. Teléfono para... Juan José Mateo Troncoso, del Simón Bolívar. Boni, te admiro. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. No es Muchas candidato gracias. todavía, pero está en admiración. Saludos, buenas. Alejandro Rosario, Loma Melle, Santo Domingo Este. Adelante. Al poeta, que si no siente añoranza por Tribuna Democrática, por favor. Muy bien. Claro, Un claro. momentico, vamos a verlas y verlas grabando. Saludos, buenas. Sí, buena. Sí, a su orden. Yo que estoy llamando para mandarle un mensaje, sea al gobierno, un funcionario. Yo tengo una hermana que vive por acá y abandonado sus ranchos, que ya tiene 4 muchachos y no puede comprar ni una plancha de zinc. A ver si alguien se conduele y le ayuda a hacerle un ranchito. ¿De ahí dónde, atrás. ¿De dónde usted nos habla? Llévelo al plan social, pero ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Odali, pero la hermana vive en la capital. Muy bien, Odalis. A tomar en cuenta eso, los organismos de seguridad que oyen todo esto. Saludos, buenas. Buenos días. Sí, Un saludo ahí para Licín y este tremendo equipo. muchas ¿Quién gracias. habla? ¿De dónde nos habla, por favor? Habla Gerardo Quevedo, locutor de las matas de Farfán. Hoy Las Matas. Sí. Con Pueblano Johanna Valenzuela. Sí, dígame, Así Gerardo. mismo, con orgullo. Bueno, le estamos solicitando una canción del trío Los Panchos, Ajá. El Diluvio. El diluvio, muy bien. el Está diluvio anotada pronto ya el vendrá. diluvio. Saludos, buenas. Ay, qué bueno. Placer inmenso, pero para ser inmenso, cierto, de saludar a ese invitado que ustedes tienen ahí. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Marilyn Pichardo, desde la zona universitaria. Al principio ustedes dijeron que lo habían sacado de su zona de confort, pero un historiador, llevarlo a Italia, la cuna del Renacimiento, donde puede ir a la Plaza España de Roma, a leer, a ver, a investigar, es otra zona de su confort. Exacto. Y van mis 2 preguntas ahora. Hágala. Si no mencionaba a don Roberto Casal, yo se lo iba a mencionar. A ver si usted está de acuerdo. En una conferencia reciente que él emitió a un curso de investigación, él dijo que el historiador que se basa en investigaciones solamente de la informática o de las redes sociales, bueno, en Google vamos a decir, no es historiador. Y otra cosa, algo en una clase de sociología con el profesor Leopoldo Artiles en la UAS. Oh, mi no sé si lo profesor. conocerán. Claro. Abordando la teoría weberiana, nos dijo en una parte de eso que quedé como un poquito impactada, de lo que era la política por vocación y la política por profesión. Usted está entre uno de esos que es por vocación, el presidente Abinader también, y otros tantos que no son muchos, pero bueno, sí lo hay. Que eso se debe divulgar, de que la gente del pueblo tenga conciencia de cuando la política es por vocación y cuando la política es por profesión. Ahí están mis 2 preguntas. Sí, muchas gracias por su palabra. Bueno, es que las 2 cosas a veces confluyen. A veces tanto la vocación como la profesión, entendiendo profesión, la entrega absoluta, incondicional al proceso en un momento determinado. O sea, las 2 cosas pueden confluir. No necesariamente, pero pueden confluir. O sea, tanto una cosa como la otra puede llevar a una persona a incursionar en esas áreas. Y la otra pregunta que hicieron ahorita, ¿cuál fue? Eh, Y además ella dijo que no se debe investigar por Google nada más, sino exacto, que hay que... exacto. Sí, porque ahora hay unos internetuales. Sí. Saludos. Internetuales. ¿Cuál fue la otra pregunta que no sé? Buenas. Buenas, a su orden. Sí, un abrazo, un saludo para todos. Quisiera felicitar a don Tony por el Gracias. inmenso padre que ha sido, y lo digo porque conozco a Raful desde infancia, y encima de eso, Raful es de las pocas personas del gobierno que cogen la llamada sea quien sea. ¿Quién habla? ¿De dónde nos habla? Le habla Juan Álvarez de Gascue. Muy bien, muchas Y gracias, encima de Juan. eso, ¿y podemos hacer un chistecito que hoy es viernes? Sí. Rápido. Ok,
Ok, esto cuando el presidente Abinader se pronunció frente a al asunto de la invasión de Rusia, salió un señor de Puerto Plata y dijo, señor, un video, señor Putin, miren, no fuimos nosotros, la gente de Puerto Plata que dijimos eso, fue el señor Abinader. Buenas tardes. No entendí. Yo sí entendí. Sí, yo sé. El Sí. mensaje. Sí, Buenas. Perdón, sí, es Marilyn otra vez. La pregunta que don Roberto Casa dijo en una conferencia, que el historiador no se debe basar Claro, en, sí. En redes investigar sociales. en Google ni en nada. Exactamente, que si usted está de acuerdo con eso, sé que sí, pero me gustaría que usted lo dijera públicamente. Sí, claro que estoy de acuerdo, claro. Las fuentes de investigación son múltiples y diversas, independientemente de la tecnología y de los medios que tenemos al alcance. Siempre hay que hurgar y buscar, porque muchas veces los propios medios tecnológicos pueden confundir una apreciación de carácter objetivo. Miren, Estoy de acuerdo con usted. qué orgullo, qué satisfacción saber que Nelson Javier, El cocodrilo. el cocodrilo, Mi pana. le manda muchos saludos, encantado de esta entrevista. Y Nelson Javier, ese para mí, mira, Un gran ser humano. Un abrazo. más que un ser humano, es de lo mejor que tiene la comunicación en este país. Un abrazo. En el top 5, top 10, lo que usted Sí, quiera. señor. Un abrazo a Así Nelson. es, sí. Un gran abrazo, hermano. Y en salud, que es lo más importante. Y distinguirnos a nosotros viéndonos. No, Claro. ese es un caballo. Ese es un caballo. Yo tengo miedo ahora de hablar porque él habla tan bien que yo hablando digo, caramba. Sí, Le compórtate. falta el respeto. Compórtate. Prepáreme el diluvio el diluvio que yo quiero hacer con Geomar aquí, que me daña todo esto de los panchos. Miren, los viernes, inclusive lo voy a hacer hoy con el poeta va a pedir su música. Porque, señores, no cojamos la vida con un truño. La vida es una combinación de cosas para hacer. Disfruten la vida. Director, dígame cuando está listo. Sí, Dígame a me ver. gustaría saber cuál es el gusto musical del poeta. Ah, sí. Oh. ¿Qué le gusta a usted hay que escuchar? aprovecharlo. Sí, pero buena pregunta Bueno, esa. bueno, mi enfoque tiene que partir necesariamente de la cultura. O sea, hay diferentes expresiones de carácter cultural a nivel de la música. Existe lo que se llama la música popular, que es una música importante donde hay gran parte de la tradición histórica. Y hay otro tipo de música que está considerada, indebidamente hablan de música culta. Yo creo que el término no es el más apropiado, pero música clásica y elementos que confluyen en las grandes óperas, en los grandes momentos estelares de los conciertos. O sea, ambas se conjugan para dar la visión de un aprendizaje sensible de lo más importante que tiene el ser humano, que es su capacidad de comprender la belleza a ese nivel auditivo. Miren, O sea, que eso que ha dicho, y yo me muero por hacer, yo estoy en la brega de hacer un programa musical. Por ejemplo, este miércoles se estrenó la gala inaugural de la Orquesta Sinfónica Nacional, la temporada 2022. El maestro José Antonio Molina y Aisha Siet, yo no sé pronunciar bien el nombre de ella, una violinista dominicana que ha pasado por todo el continente. Y eso fue una noche magistral de la música de la Orquesta Sinfónica Nacional. La próxima es el 31 de agosto. vale la pena. Vale la pena ir a eso, ¿verdad? Y todo eso. Pero antes de que Tony le pida a Beethoven o algún otro No, música ese, clásica, Mozart, sí. permítame preguntar a Tony, tomando en cuenta que fue secretario de Cultura, el primer secretario de Cultura de la República Dominicana, y tomando en cuenta que la bachata y el merengue son patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿cuál bachata y cuál merengue le llama más la atención? Mira, los gustos son una cosa y el análisis objetivo del patrimonio puede ser otra. O sea, con esto te quiero decir que en ese aspecto no solamente la bachata se ha constituido en un bien desde el punto de vista cultural e histórico de la República Dominicana, es propia dominicana. No, yo lo valoro positivamente y respaldé la declaratoria que se dio en la UNESCO de la bachata como uno de los ritmos fundamentales del país, de identidad nacional. No, perfectamente, y valoro a los artistas que la practican, o sea, o por lo menos que ofician este tipo de presentación musical. Son elementos constitutivos de una nación, porque la nación no se constituye a través de rasgos estrictos, sino de una mezcolanza de valores, de factores, de tonos musicales. Todo eso es también parte de la expresión popular. O sea, el pueblo se expresa a través de esas opiniones. Y hay material y hay camino para todos los gustos. O sea, hay gente que le gusta la música tradicional, hay gente que le gustan, por ejemplo, ese cancionero de los años 40, 50, todavía hoy.
uno lo percibe a través de las consultas telefónicas. ¿Usted lo va a disfrutar ahora? Sí, y así es, todo depende. El gusto es amplio y la música es eterna y nos gusta todo. Vamos a ver. La Super 7.